Bien, en esta oportunidad vamos a resolver una pregunta del tema de termodinámica. Opción B, prueba 3 de convocatoria 2023, noviembre de 2023. El problema nos dice que un pistón sin rozamiento retiene una masa fija de un gas ideal. El gas sufre tres procesos termodinámicos en un ciclo. Las condiciones iniciales del gas son volumen 0,330 metros cúbicos. Acá está en el sistema internacional. La presión 129 kilopascales. Vale decir que esto va a ser 129 por 10 al cubo. 129 por 10 al cubo. Eh, pascales, para que esté en el sistema internacional. 10 al cubo pascales. Ahora, la temperatura 27 grados centígrados. Sabemos que la temperatura debe estar en grados Kelvin. Más 273 debe ser 300 grados Kelvin. Ya está expresado en temperatura absoluta. Me dice que el proceso AB, de A hacia B, es un cambio isotérmico. O sea, este es un proceso a temperatura constante. A temperatura constante. Ya. Tal como se muestra en el diagrama presión-volumen, en el que el gas se expande hasta 3 veces su volumen inicial. O sea, si el volumen inicial era 0,333, acá es 0,33 metros cúbicos. Acá en B debe ser 0,99. 0,99 metros cúbicos. Ya, nos pide calcular la presión del gas. Acá empleamos la ecuación de estado, ¿no? La ecuación de estado sería P1 por B1 entre T, pero como la temperatura es constante, eso va a ser igual a P2 por B2. Y nos pide P2, ¿no? P2 sería igual. La presión 1, bueno, vamos a reemplazarlo en kilopascal nomás. Sería 129 kilopascal por el volumen 1, que digamos que es B por el volumen 1, entre el volumen 2, que dice que es 3 veces el volumen B, el volumen inicial. Acá vamos a simplificar B con B y hacemos la división de 129 entre 3, la presión en 2 va a ser igual a 43 kilopascales, expresado en las mismas unidades que nos dan en la presión, para la presión inicial. Esa sería la, la respuesta a esta pregunta. La presión en B es la presión en 2, la presión en A es la presión en 1. Y esta pregunta tiene una valoración de 2 puntos. Bien, en esta parte del problema, del mismo problema anterior, nos dice que el gas pasa ahora a sufrir una comprensión adiabática de B a C. Inicialmente hemos visto que el proceso que se realizaba es un proceso isotérmico, no de expansión, donde el gas se está expandiendo desde un volumen B o 0,330 metros cúbicos hasta un volumen que es el triple, 3B. Listo. A ver, entonces
acá me dice que luego de este proceso isotérmico sufre una compresión adiabática. Al comprimir, quiere decir que está presionando sobre el pistón y el volumen va disminuyendo. Pero este proceso adiabático se realiza sin intercambio de calor ni del sistema hacia el exterior, ni del exterior hacia el sistema. Entonces, esto se va a realizar con un calor nulo, ¿no es cierto? Entonces, acá se va a comprimir en forma adiabática, acá el calor va a ser cero, está completamente aislado, hasta llegar al punto C. Y una vez que llegó al punto C, vuelve al volumen inicial, dice. O sea, vuelve a ocupar el volumen, el primer volumen, o sea, 0,330 metros cúbicos. O sea, quiere decir que este proceso de acá, este proceso que cierra, es isométrico o isocórico. Entonces, el punto C está aquí, en esa posición. Entonces, ahí estamos respondiendo a este término de instrucción. Dibuje aproximadamente sobre el diagrama PV los dos procesos restantes, o sea, el proceso de B a C adiabático y de C a isométrico o isocórico, ¿no? No nos dice qué tipo de gas es. Ahora, en el siguiente ítem nos pide demostrar o mostrar que la temperatura del gas en C es aproximadamente 350. Entonces, en un proceso adiabático, porque acá vamos a calcular, en este proceso vamos a calcular la temperatura de C, porque en el proceso de CA no lo podríamos calcular porque no conocemos cuál es la presión en C. Ya hemos estado utilizando, por ejemplo, el punto 1 para A, punto 2 para B, punto 3 para C. Entonces nosotros vamos a calcular la temperatura en C, o sea, temperatura 3. Y para eso vamos a usar el coeficiente, este coeficiente gamma para gases, que depende de que si el gas es monoatómico, o sea, si el gas es argón, neón, o sea, un gas noble, este gamma es 5 tercios. Si el gas es diatómico, como el oxígeno, el O2, el nitrógeno, N2, este gamma sería 7 cuartos, me parece, 7 quintos, creo. Me parece que es 7 quintos, 7 quintos, ¿ya? Porque también tiene otro valor cuando gamma es poliatómico, en el caso del dióxido de carbono, del CH4, el metano, etcétera, ¿no? Que son gases poliatómicos. Bien, entonces acá este gamma, a su vez, es la eh, relación entre C sub P entre C sub B. ¿Quién es C sub P y quién es C sub B? Esta es la capacidad calorífica del gas a presión constante. O sea, la energía para elevar la temperatura a presión constante. C sub B es la capacidad calorífica del gas a volumen constante. O sea, la energía para elevar la temperatura, pero a volumen constante. Ya, y de acá sale esto para un gas monoatómico es 5 tercios. Y para procesos adiabáticos, porque entre B y C, que es un proceso adiabático, se recomienda usar la siguiente relación. O sea, T por B elevado a la gamma menos 1, esto debe ser una constante. Ya, ¿qué implica que sea constante? Que por ejemplo T en B
Reitero, acá he usado los puntos, para B el punto 2, para A el punto 1, para seguir con la misma secuencia, la misma tónica, vamos a usar, voy a seguir usando 1 para no confundir. Entonces, números, ¿no? A1, B2, C3. Ya, entonces, el dato que nosotros tenemos es en B. En B, la temperatura en B, que es T2, sobre el volumen B, que ya lo conocemos, que es 3B. A ver, gamma, decimos que es 5 tercios. 5 tercios menos 1. Eso debe ser igual a la temperatura en C, que es T3, por el volumen B elevado a la 5 tercios menos 1, 2 tercios. 2 tercios. Entonces, acá T2, reemplazando, es 300. Porque T2 es la misma temperatura, este proceso es isotérmico, la temperatura en 2 o en B es igual a la temperatura en 1 o en A. Y la temperatura en 1 me dicen que es 27 grados centígrados, o sea, 300 grados Kelvin. No olvidarse que la temperatura siempre se reemplaza en las ecuaciones eh, eh, en temperatura absoluta, en unidades absolutas. 300, ¿no? Este B lo puedo pasar a dividir. Entonces tendría 3B entre B, sería solamente 3 elevado a la 2 tercios. Eso debe ser igual a la temperatura en 3 o la temperatura en C. Entonces, haciendo cálculos, 3 elevado a la 2 tercios, vamos a ver cuánto nos saldría. 3 elevado a la 2 tercios, 3 elevado a la 2 tercios. A ver, 3. ¿Dónde estamos acá? 3 elevado. Ya, sería 2,08. 2,08 por 300 sería 624 aproximadamente grados Kelvin. 624 aproximadamente grados Kelvin, porque en las ecuaciones hay que reemplazarlo en temperatura absoluta. Pero nos pide en grados centígrados. O sea, en grados centígrados sería 624 menos 273. Si hacemos esa división es más o menos 351, 351 eh, grados centígrados. Y esa sería la demostración en este problema, ¿no? No olvidar esta relación para procesos adiabáticos, o sea, cuando no hay intercambio de calor ni del sistema hacia el exterior ni del exterior hacia el sistema. A ver, en esta parte, en el ítem D, nos dice que expliquemos, el término de instrucción es explique, por qué el cambio de entropía para el gas durante el proceso de B a C es igual a cero. El proceso de B a C hemos visto que es un proceso adiabático donde el calor es cero. Pero acá surge un nuevo concepto, el concepto de entropía. Y el cambio de entropía yo lo voy a representar por S. Delta de S vendría a ser igual a la relación del cambio de calor
delta de Q de un proceso reversible. Es reversible porque se produce un ciclo, ¿no? Es cíclico entre la temperatura. A ver, este delta DS es el cambio de la entropía. A nivel infinitesimal también lo podemos definir en forma infinitesimal, ¿no es cierto? O sea, diferencial de S igual a diferencial de Q de este proceso reversible entre la temperatura, ¿no? Ya, listo. Entonces, como el cambio de entropía durante este proceso adiabático para un gas ideal, ¿por qué va a ser cero? ¿Por qué? ¿No? En un proceso adiabático ya hemos visto que es aquel en el que no hay transferencia de calor, eh, ni del sistema hacia el entorno, ni del entorno hacia el sistema. Pero la entropía, ¿cómo se define? Es una magnitud termodinámica que mide el grado de desorden. La entropía mide el grado de desorden y dispersión de la energía de un sistema, ¿no? Y esta es la relación matemática que nos permite calcular el cambio de entropía. Entonces, si el calor es cero, entonces delta de Q o diferencial de Q es cero. Delta de Q es cero. Entonces tendríamos, al reemplazar ese cambio de entropía, sería cero entre la temperatura, ¿no? Cero entre T. Y ese cambio de entropía se demuestra que es cero. O sea, quiere decir que no hay desorden ni cambio de dispersión, ¿no? O cambio de dispersión. En el ítem siguiente nos pide que expliquemos por qué el trabajo efectuado por un gas durante una expansión isotérmica. En la expansión isotérmica, o sea, en el proceso de A hacia B, acá se produce, de A hacia B, se produce un proceso isotérmico. O sea, acá la temperatura es constante. Temperatura constante. Y si la temperatura es constante, delta de U, que es 3 medios N, 3 medios N por R. Y por delta de T, delta de U va a ser 0, porque este delta de T es 0. Entonces delta de U es 0. Es 0, ¿no es cierto? Entonces, acá, por ejemplo, en este proceso es a ver, una expansión isotérmica. En el proceso de expansión se va a realizar lentamente. No hay mucho trabajo que realice el gas sobre el pistón, ¿no es cierto? El trabajo va a realizar trabajo, pero eh, en forma lenta en la expansión isotérmica. Recordemos de la primera ley de termodinámica que Q es igual al trabajo más delta de U. Si delta de U es cero, quiere decir que todo el trabajo realizado se realiza en forma de calor. Y este proceso esta expansión se realiza en forma lenta. Y si se realiza en forma lenta, el trabajo es suave, a comparación del trabajo efectuado durante la compresión adiabática. De B a C va a haber una disminución de volumen, o sea, va a haber
agente externo que va a presionar al pistón y lo va a comprimir. Entonces el trabajo es mayor. Y como el calor es cero, ¿no es cierto? Entonces el trabajo viene a ser igual a menos delta de U. Entonces, al recibir trabajo externamente, al realizarse trabajo externamente sobre el pistón, este trabajo va a ser mayor que el trabajo acá va a ser mayor que el trabajo a expansión isotérmica. O sea, el trabajo de B a C, que es adiabático, es mayor que el trabajo realizado de A hacia B. A hacia B. Vuelvo a repetir. En expansión isotérmica, esa expansión se realiza lentamente. Entonces no hay mucho trabajo que realiza el sistema sobre el pistón. En cambio, en la compresión adiabática está recibiendo trabajo externo para que lo pueda comprimir bueno, obviamente que entre las mismas condiciones de volumen, ¿no? De A a B está expandiéndose de un volumen B a 3B y de B a C se está comprimiendo de 3B hacia B. Quiere decir que entre los mismos límites de volumen, el trabajo en la expansión, en la compresión adiabática, es mayor que el trabajo realizado en la eh, expansión isotérmica. Bien, acá nos dice que para un gas, la cantidad de gas retenido es de 53,2, o sea, el número de moles es 53,2 mol. Listo, ya. Calcule la energía térmica perdida por el gas durante el proceso CA. El proceso CA es el proceso adiabático que se produce sin intercambio de calor. Si aplicamos la primera ley de la termodinámica, que el calor es igual al trabajo más la variación de energía interna, delta de U, y el calor es cero, el proceso es adiabático. El trabajo, hay que ver el signo del trabajo, como para la comprensión requiere eh, de una presión externa, ¿no?, hacia el sistema. Quiere decir que el trabajo es negativo porque ese trabajo lo está realizando de afuera hacia el sistema, menos W, más delta de U. De acá podemos deducir que el trabajo viene a ser igual a la variación de energía interna. Si iríamos a calcularlo por el trabajo, que lo podríamos calcular mediante las ecuaciones de la definición del trabajo, ¿no? Que diferencial de W es igual a P por diferencial de B. Entonces, acá tendríamos que hacer una integración, ¿no? Más fácil es calcularlo con la variación de energía interna, que es 3 medios el número de moles por la constante universal de los gases por la variación de temperatura. Entonces acá hay que reemplazar. Este 3 medios es 1,5. El número de moles es 53,2. 53,2
por R, que es 8,31 en unidades del sistema internacional, y la variación de la temperatura en grados centígrados, 351 que lo calculamos, grados centígrados. Esto, la variación de temperatura es la misma en grados Celsius que en grado Kelvin. Entonces, nosotros conocemos, hemos calculado este 351 grados centígrados. Inicialmente la temperatura era 27 grados, entonces esta diferencia es 324. Y haciendo productos, esto nos debe salir 2184, perdón, 214.856,7. 857 ya prácticamente. 57 joules. Lo podemos expresar en notación científica o también en kilojoules. O sea, esto sería 215 prácticamente, 215 joules, kilojoules. Y esa vendría a ser la respuesta. O también 2,15 por 10 a la quinta, ¿no? Joules. A ver, en cualquiera de las formas que lo expresemos, va a ser validado, ¿no? Esta pregunta. Bueno, muchas gracias por la atención.